buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más de Artesanos y Artistas de Cerca a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Les damos la bienvenida en este miércoles de conversatorio. El día de hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Roberto Rodríguez, importante escultor y ceramista veracruzano, quien realizó la pieza Pescador junto con Dolores Ortega Ríos para la 6ª edición de la Bienal Artesano entre Artistas. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias, afortunadamente. Aquí, Trabajando desde casa. así es, y muy a gusto. Bueno, maestro, me da muchísimo gusto tenerlo aquí el día de hoy. Le propongo que empecemos con algunas de las preguntas. La inicial es, bueno, sabemos que pescador bajo se describe como talla en madera textil, una pieza elaborada con estos materiales y estos procesos. ¿Por qué nos puede contar un poquito más de esta obra que nos comparte en esta última edición de la Bienal del Museo de Arte Popular? Bueno, eh, la idea surge a partir de la invitación que me hacen para participar en este evento, esta exposición, y pues definitivamente lo primero que empecé fue a buscar o pensar en qué hacer. Como esto era entre artistas y artesanos, pues la verdad me parece interesante. Sin embargo, yo quise abordarlo más directamente porque indirectamente está lo otro. A lo que voy. Quise abordarlo más desde la parte artesanal porque pues yo desde hace muchos años me dedico a hacer pues arte popular o artesanía en madera, desde hace muchísimos años, desde que salgo de la facultad. Entonces quise entrarle por esa parte, porque me he dedicado a esto y siento que es tan digno como el arte, como las esculturas que hago, y están a la par, y quise entrarle desde ahí, aprovechando esa experiencia que he tenido con la talla de madera, con arte popular. Sin embargo, te decía también, por supuesto, que entra lo otro, el arte. En ese sentido, aproveché, hice como una, no sé cómo decirlo, si chamarra o camisa o qué es, del pescador. Y eso tiene que ver con la exposición que hice en la Galería de Arte Contemporáneo, de una exposición que se llamó Huésped. Es una serie de piezas que hice con textil. Entonces quise unir esa parte, aprovechando que había estado trabajando el textil, pues quise hacerle esa pieza de esa manera, de cómo había estado trabajando mi obra. Y lo otro, pues es talla en madera. Eso tiene que ver el cuerpo con la barca, pues tiene que ver con lo que te comentaba, con esta parte pues escultórica, pero también con más cercana al arte popular. Entonces, de esa manera, pensé en hacerlo. Y pues bueno, y salió esta pieza. Otra de las cosas, pues sí, es contextualizar la pieza y que tiene que ver con mucho, espero, bueno, con estas cosas de acá de Veracruz. Sí, maestro. Pues es interesante porque he escuchado distintos momentos y distintas modalidades de diálogo entre comillas, me gusta mucho esta manera en que va relatando y entrecruzando la labor artesanal y la labor artística sin darle un lugar o una jerarquía mayor a uno o a otro, ¿no? Sin embargo, sabemos que en buena medida el proyecto o la iniciativa del Museo de Arte Popular tiene que ver con que dos personas, una denominada artista, otra denominada artesana, entran en contacto y en comunicación para elaborar en conjunto una pieza, ¿no? En este caso me gustaría mucho conocer, ahondar un poquito más sobre cómo fueron estas conversaciones o estos momentos de diálogo
con Dolores Ortega, que poco a poco fueron contribuyendo a la formulación de Pescador. Ajá. Bueno, otra de las partes fue esa precisamente, comunicarme con Dolores y proponerle si estaba interesada en participar en este proyecto. Entonces ella, por supuesto, me dijo que sí, que encantada, le dio mucho gusto incluso de la invitación y que sí. Pues una vez de que me dijo que sí aceptaba, pues fui a verla porque fue una llamada por teléfono. Fui a verla para platicar sobre cuál era la idea y todo esto. Entonces, ya hablando con ella, pues le comenté más o menos de cuál era la idea de lo que yo tenía. Y entonces también ella en qué parte entraría para que hiciera lo que a ella le tocaba. Entonces, le comenté que la idea era hacer un pescador en una barquita y entonces pues surgió esta manera al ver lo que ella trabaja, pues me gustó mucho muchas cosas que tiene en su taller y me gustaron esa precisamente con la idea que iba. Ella se dedica a hacer muchas piezas así de tela y de varios materiales porque sabe trabajar muchos materiales. Entonces vi en su taller que tenía precisamente unos animalitos y varias cosas hechos en tela de esa manera. Y me gustaron mucho y le comenté entonces que eso yo creo que le iba muy bien para la pieza. Y pues platicamos y entonces ella me comentó que podría hacerlos, esos peces, en tela para que fueran ahí en la lanchita del pescador. Ella conoce muchas técnicas y entonces me enseñó muchos materiales de los que tenía y pues eso me agradó bastante porque le da un sentido muy diferente o más bien como lo completa. Siento que es una pieza que le da ese carácter como, no sé exactamente cómo decirlo, pero como muy agradable, como un otro sentido, más cercano a mucha gente que con esos peces, esos colores, esos textiles, incluso algunos textiles son ya mucho más viejos o antiguos, no tan antiguos, pero sí son reciclados y eso me gustó mucho. Entonces, de utilizar aparte otros textiles hechos por otras personas. Entonces ella los guardó, los recortó y los usó para los peces. Entonces es una colaboración no solo ya de ella y mía, sino de otras personas incluso que ni conocemos, que hicieron esos textiles y que se tenían guardados. Entonces los reutilizó para esta pieza. A eso me refería yo cercana porque tiene bordados, tiene varios colores, tiene unas técnicas muy de los indígenas que trabajan sus huipiles o blusas y entonces eso me gustó mucho. Creo que son unas piezas de Guatemala y de Chiapas. Entonces, pues ya ahí se involucraron más personas. Me parece Básicamente fue. que esta parte del textil le otorga un carácter lúdico a la pieza, ¿no? Así es. Por toda esta cuestión colorida y además creo que algunos están hechos bajo la modalidad del patchwork, porque va uniendo retazos de distintas telas, cada tela con su propia historia, anónima en algunos casos, en otros quizá no, y entonces va haciendo como una especie como de pequeño animal en su propia tela, en su propia telecita, digamos, va conjugando distintas historias. Y en ese sentido, definitivamente lo hace un poco más cercano. Y también te invita a tocarlo. Es una pieza que invita a explorarla por las cuestiones táctiles, a jugar con ella, ¿no? Sí. Eso como comentario. Me gustaría también saber un poco más sobre la madera con la que está hecha el cuerpo del propio pescador, también su balsa,
¿Son materiales que se pueden conseguir en alguna localidad veracruzana? ¿Son materiales de fácil acceso o fue complicado hacerse de ellos? No, mira, es con el material que yo uso mucho, es un material de la región, se llama acalocote, es una madera que descubrí con el tiempo, que es buenísima porque aparte para tallarla es mucho mejor. Otra de las características importantes es que a la polilla no le gusta el sabor, es casi como el cedro, que es una madera suave, pero el sabor no le gusta a la polilla. Entonces eso es maravilloso porque es una madera mucho más durable y es muy bonita. Entonces es una madera que consigo aquí desde hace muchos años. La descubrí porque iba yo a la maderería y compraba madera para hacer las piezas y yo siempre compraba pino. Pero en esa ocasión me dieron esa tabla que fui a comprar y yo ni sabía ni su nombre y ya después investigué porque me gustó mucho para trabajar. Entonces me enterando ya después de esa madera. Incluso esa madera era hasta más barata que el pino porque era desconocida para los carpinteros y esta gente que se dedica a trabajar con madera. Resulta que se volvió tan codiciada que ahora ya es difícil conseguir en la maderería. Pero es una madera muy bonita que para trabajarla es muy agradable por su sensación y por la suavidad que tiene. No es tan suave como estas máscaras que hacen los artesanos, es mucho más compacta, pero sí es más suave que el pino. Pero lo que decía, lo más importante es que el sabor no les gusta su sabor a la polilla, A las entonces la polillas. hace duradera. Pero sí es una madera que es de aquí de la región. Me gusta trabajar con materiales de la región porque eso le da un contexto de ¿Naturalmente la madera es oscura o requiere de algún tipo de proceso que le otorgue este color? Ajá. No, fíjate que es una madera rosada. Es No la había escuchado. como el salmón, el color. Pero como yo trabajo siempre con acrílicos y trabajo con un material que también, bueno, como sabes, yo soy de Misantla. En Misantla es una ciudad donde se hacen muchos muebles. Hay muchísimos carpinteros como zapateros en Aulinco. Entonces, es una ciudad donde hay muchos carpinteros y se hacían en aquella época, cuando yo vivía allá, unos muebles coloniales. Entonces eran unos muebles muy sencillos, pero de estilo colonial le llamaban. Y preparaban precisamente ese barniz, como lo preparo yo y lo aprendí a hacer allá. Mm. Entonces me gusta mucho usar eso porque le da una sensación de historia, ya de tiempo, que si dejara yo la madera así como tal cual. Entonces como utilizo los acrílicos y encima le pongo ese barniz que preparo. Entonces es eso. Ya para ir finalizando, entrando a la recta final, me parece que en la propia pieza existen varios elementos que van abonando a decir, refleja la pieza pescador una identidad veracruzana. Tenemos la situación Así de es. la procedencia de la madera, tenemos la situación del barniz que se Uh -huh. ocupa, ¿no? Originario o Uh conocido -huh. por usted en Misantla. Tenemos la situación también de algunos materiales con los cuales están hechos los peces. ¿Considera que hay alguno más que quisiera colocar o comentar? Pues no, realmente ya lo dijiste, tiene todos esos elementos y por supuesto la forma. La forma pues es un pescador que aunque donde vivo y donde nací no hay mar, pero todo el mundo nos identifica fuera de Veracruz como jarochos y nos identifica más y sobre todo nos conoce más la gente en la Ciudad de México, en otros estados, pues Veracruz, mar, pescadores, entonces por eso decidí hacer es un pescador, porque somos más identificados como eso, como gente de la costa
Y pues para mí también tiene mucho significado porque desde niño pues siempre todos creo que vamos al puerto o a las playas cercanas y tiene mucha cercanía conmigo también. Me encanta ir al puerto y entonces pues como decía al principio, lo más importante es que tenga identidad y creo que pensar en Veracruz es pensar en la costa. Entonces, pues pescadores, entonces por eso decidí hacer algo que fuera de arraigo, que fuera, tuviera identidad y creo que eso, ese personaje, un pescador, lo tiene y entonces por eso decidí hacer esa pieza, un pescador. Finalmente Veracruz se extiende, es muy largo y se extiende por todo el Golfo, ¿no? Así es, sí. También tiene mucho contacto con ríos, Sí, ¿no? definitivamente. Sí. Sí. Puerto, ¿algunas palabras que quisieras comentar para ir cerrando esta pequeña entrevista? Pues no, simplemente, bueno, que estoy muy agradecido con esta invitación, fue una muy buena experiencia. Creo que el hacer este proyecto acerca a mucha gente, porque visto nada más desde el arte, es menos personas. Creo que este proyecto acerca más a la gente porque es algo más popular, con artesanía, es con nuestras raíces y creo que México tiene muchísimo de eso y creo que las cosas tienen que ser así. Hay que extender, el arte no se puede quedar nada más o siempre en un mismo grupo. Creo que es bien importante extenderlo, darlo a conocer y en este caso a partir de la artesanía, que es algo muy, muy importante que nos pertenece y que somos uno de los países más productores de eso, que tenemos mucha identidad y creo que eso es lo que nos caracteriza como pueblo caracteriza, perdón, y como pueblo, y creo que eso es muy importante. Entonces, pues contento que me hayan invitado a este proyecto y muy contento que se haya traído aquí a Jalapa también, porque yo no sabía que eso se iba a traer a Jalapa y lo cual me alegra mucho. Entonces, doblemente contento con eso. Perfecto. Al final del día, Que aquí en Jalapa también, esté esa exposición. sí, pronto estará en el puerto de Veracruz. Yo quería abonar diciendo que todo este trabajo con los materiales, sea llamado artístico, sea llamado artesanal, tiene que ver con un conjunto de saberes, en muchos casos heredados de generación en generación y que vale la pena conocerlos y acercarse a ellos. Así es. Bien, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Me voy a tener que ir despidiendo. Espero que se encuentre muy bien y que siga produciendo desde casa. Muchas gracias, te agradezco mucho como siempre tu amabilidad y muy interesante siempre hablar contigo. Y Gracias, muchísimas maestro. gracias y que todo estés bien. Todo muy Perfecto. Muchas saludos. gracias. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, igualmente, gracias.